acomodados. El viernes tuvimos aquí una conmemoración y estábamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No sabemos exactamente si fue en estas fechas, no estamos 100% seguros, pero en esas fechas las recordamos, ¿no? Y eso es lo importante, el recordarlo. Y ese día decían los hermanos que estaban acá enfrente, y yo también lo dije, que estábamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No era algo que podíamos celebrar porque era un acontecimiento doloroso, y a pesar de que trajo muchos beneficios para ti, para mí, para todos, pues es un recordatorio, ¿no? Lo recordamos con reverencia y así lo hacemos. Pero el día de hoy es diferente. El día de hoy es una celebración. Hoy sí podemos celebrar porque dice la Escritura que al tercer día Él resucitó. Y eso sí es algo para celebrar, ¿no? Como veíamos ahorita en las canciones y como decíamos, debemos de celebrar este día porque Él resucitó. Él está vivo y eso es lo que le da sentido a nuestras vidas y es lo que le da sentido a todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de eso, de la resurrección de Cristo, ¿no? Algunos puntos importantes de su resurrección y lo más importante, cómo afecta o más bien cómo beneficia a nuestras vidas esa resurrección, ¿no? Y quisiera poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí, Señor. Gracias, mi Dios, porque oramos a un Dios vivo, Señor, con la seguridad de que tú nos estás escuchando, Padre. No oramos, Señor, a imágenes, no oramos, Padre, al aire, sino que, Padre, estamos seguros que tú resucitaste, que tú estás en este lugar y que tú nos estás oyendo, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y te pido, Señor, que seas tú quien hable, Señor, que ministre, Señor, y que pues des a cada persona lo que necesita oír. En nombre de Jesús, amén. Vamos a ver un video. Efra, ¿me ayudas a cerrar las ventanas porque está un poco oscuro y tal vez no se vea muy bien, ¿verdad? Y ahorita en cuanto cierren las ventanas, ahí lo avientas, Quexa, ¿no? Porfas. Lucifer está sentado en un imponente y lúgubre trono ancestral. Todos los escalafones de la oscuridad están presentes. Chacal, el primer lugarteniente, toma la palabra y dice: estamos a punto de eliminar al Hijo de Dios. Otro demonio que acechaba desde la oscuridad y parece ser el más viejo, el horripilante sodomita, agrega: es la victoria más aplastante que jamás hayamos tenido. En ese instante lascivo, un demonio asqueroso y gordo agrega: que lo humillen y que lo desnuden. Quiero ver desnudo al Hijo de Dios. Me gusta, dice Lucifer. Brindo por la humillación pública. Fórnico, un demonio deforme de 20 centímetros de estatura, dice: hagamos que traspasen la sien con una corona de espinas. ¿Acaso un reino merece una corona? Un demonio con cara de cerdo levanta la voz y dice: nunca pude olvidarme cuando me echó del Gadareno. Dame permiso para abrir su costado, su majestad. Los demonios festejan, pero Satanás dice: necesito más ideas de cómo humillar al Hijo de Dios. En ese instante el príncipe de las tinieblas deja su trono y se pone en pie. Emerge de la oscuridad el legendario ángel de luz, Belcebú, la serpiente antigua, el dragón. Hay algo que preocupa al ángel caído, algo que aún lo intranquiliza. La figura se dibuja imponente entre el azufre y las cenizas. Es entonces cuando clama a gran voz: no dejo de preguntarme por qué Dios no interviene cuando sabe que estamos matando a su Hijo. ¿Por qué Dios no hace nada cuando ve que lo estoy aniquilando?
Dios es un flojo. Y usted tiene la llave de la vida y la muerte, su majestad. Mientras tanto, en la superficie terrestre, en el Gólgota, se lleva a cabo la muerte más espantosa que un ser humano pudiera soportar. Violentamente toman sus brazos, le amarran sus muñecas. Los hebreos limitan sus azotes a 40, pero los lictores romanos no tienen límite. La víctima está a merced de los verdugos. El látigo se llama flagrum, que no es otra cosa que tiras largas de cuero con metal en las puntas. Cada golpe lacera la carne y deja al descubierto venas, músculos, tendones e intestinos. La multitud grita desaforada, ha golpeado su rostro. En ese momento el maestro sufre de vértigo, calambres, una sed quemante y rabiosa, hambruna, insomnio, fiebre traumática en todo su cuerpo. Todo el dolor está intensificado hasta el punto de casi no poder soportarlo. Es entonces cuando cae al suelo por la pesada viga. Todo movimiento mínimo es doloroso. Las venas laceradas, los tendones aplastados, las heridas gangrenándose poco a poco, y las arterias inflamadas oprimen el cerebro por la sobrecarga de sangre. Su lengua está hinchada por la deshidratación y el sueño. De pronto el maestro mira a Simón de Cirene cuando éste quiere limpiarse un poco de sangre que había salpicado su sandalia, y le dice: no te la limpies, hay un propósito para esa sangre. ¡Propósito! ¿Qué quiso decir con propósito? Vociferó un demonio raquítico que lo oyó desde el mismo seno del infierno. Mientras tanto, damas y caballeros, querubines, serafines y arcángeles observan el Gólgota en silencio. Coros superiores e inferiores por primera vez pararon de cantar. Dicen que es la primera vez que el cielo se vistió de silencio y de luto, claro. Nadie alaba a Dios hoy. Ahí están todos enmudecidos y anodadados. El ángel que anunció a Sara que tendría un hijo en la vejez. El que había luchado con Jacob en Peniel. El ángel que había cuidado el árbol de la vida del huerto. Miguel, quien había luchado con Lucifer. Gabriel, que había anunciado el nacimiento de ese Mesías que ahora estaban asesinando. Otro ángel que cantó en Belén. El que alertó a Josué para que escapara a Egipto. El ángel que fortaleció a Jesús en la tentación del desierto. El que estuvo con el maestro en la agonía del huerto. Y el Padre, que trata de explicar lo que el cielo no puede comprender. Así es, hijo mío. Hay un propósito para esa sangre bendita. Los ángeles siguen mudos, algunos lloran en silencio, sabiendo que a la mínima orden del Padre, una legión de ellos podría rescatar al Hijo de Dios. Mientras tanto, en la superficie terrestre, atraviesan estacas de hierro rompiendo tendones, abriendo venas y arterias. Cada golpe hace que su cuerpo entero se convulsione de dolor. La sangre está espesa. Una coagulación masiva invade todo su cuerpo. En ese momento, con total control de su mente, dice: perdónalos, no saben lo que hacen. Ponen la cruz en un agujero mientras que los fluidos le comprimen el cerebro. Un malhechor crucificado a su lado le dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y otro criminal ruega: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, mirando al malhechor a los ojos, con un esfuerzo sobrenatural, le hace una promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Paraíso? ¿Qué quiso decir con que hoy estará en el paraíso? Gritó el príncipe demoníaco que escuchó la frase dicha desde la cruz. Algo está mal aquí. Hay algo que no sabemos, su majestad. Acaba de hablar que estará en el paraíso. Él no puede irse al paraíso. Él tiene que ser vencido por la muerte. En ese instante el infierno comienza a temblar como una desenfrenada tropilla de caballos salvajes. El sol se oscurece de golpe. Las rocas se parten. El viento azota sin piedad. La tierra no para de temblar. Los soldados por primera vez sienten pánico. El Dios de Israel comienza a ponerse en pie. Los ángeles irrumpen en alabanza luego de horas de no cantar. Los demonios se retuercen de dolor. Un centurión romano dice: este sin duda era el ungido de Dios. Y el Señor, damas y caballeros, despoja a los principados, a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando desde lo alto de la cruz. Satanás maldice mirando al cielo. El velo del templo se rasga en dos. Prepárate, infierno, prepárate, muerte, porque el Señor va a resucitar y va a gritar: ¡consumado es! Viva por siempre, vivo está.
¿Qué tal está? Eso es algo de lo que Jesucristo sufrió en esa cruz, ¿no? ¿Quién cree que está vivo? Por eso les decía que es una celebración, ¿no? Fue algo triste, sí, cierto, fue algo doloroso para él, pero es una celebración. Hoy estamos celebrando que él resucitó, que exhibió a las potestades, al Satanás y a todos públicamente, los humilló y le quitó el imperio de la muerte, ¿no? Dice que la Biblia que le quitó el imperio de la muerte al que lo tenía. Él la venció y ahora él ha resucitado. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco esta mañana. Vamos a estudiar de que él resucitó, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene duda que Jesucristo resucitó y que en este momento él está vivo? ¿Nadie? Perfecto, porque es un hecho real y del cual se ha predicado mucho, ¿no? Pablo habló de eso, pero él tuvo que enfrentarse no con lo que sabemos nosotros, ¿no? Dicen que los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo predicó de esa resurrección en Atenas, algunas personas en realidad se rieron de esa doctrina. Vamos a ver Hechos 17:32. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 17:32 dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea que cuando Pablo estaba predicando, las personas se burlaban porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los filósofos en ese tiempo enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma y que mientras más pronto la muerte liberara al alma, mejor le iría a la persona. Era la manera que tenían de ellos de pensar, ¿no? Entonces, Pablo escribe el pasaje de 1 Corintios 15, le escribe precisamente a la iglesia de Corintios, por eso es el nombre así del libro, y habla acerca de esto, ¿no? Habla acerca de, ellos están rodeados obviamente de esta creencia, y empieza a aclararles acerca de lo que es la resurrección de los muertos y de la resurrección de Jesucristo. Y vamos al capítulo de 1 Corintios 15, vamos a sacar de ese pasaje algunas enseñanzas. Es un pasaje que está largo, después si quieren ustedes lo pueden leer ahí en sus casas. Dicen que es el pasaje por excelencia de la resurrección. De hecho, ahí en el título de ese pasaje lo nombra la resurrección de los muertos, ¿no? Hoy vamos a leer unas partes y vamos a sacar algunas enseñanzas de ahí, ¿no? Voy a dar lectura a los primeros capítulos, a los primeros versículos, del 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, de aquí de estos primeros pasajes, vemos el primer punto que vamos a estudiar, ¿no? Esto es algo que ya estaba profetizado. O sea, la resurrección de Cristo no es algo que sucedió y que dijeron se murió y qué pasó, ¿no? Antes, desde la fundación del mundo, Dios ya tenía su plan perfecto y en ese plan estaba incluida la resurrección de Jesucristo. Esto ya estaba profetizado mucho tiempo antes, no es algo que haya pasado por casualidad. Vamos a leer Oseas 6:2, por favor, si alguien lo tiene que me lo pueda leer. Oseas 6:2. Oseas es un libro del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo todavía ni siquiera venía a este mundo, ¿no? Entonces,
Ahí está profetizado, también está en Salmos 16:10, no lo vamos a leer, y hay muchos otros pasajes en los cuales se profetiza que va a venir el Mesías, que va a morir, pero también se profetiza que va a resucitar, ¿no? Entonces es algo que desde el principio ya estaba escrito y que se cumplió al pie de la letra, ¿no? También había sido anunciado por Jesús. Después de que ya se había profetizado que vino Jesús, él a sus discípulos también les dijo que él iba a morir y que iba a resucitar, ¿no? Vamos a leer Mateo 16:21. Mateo 16:21, que dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, la resurrección de Cristo se profetizó antes de que Él viniera y Él también la anunció, ¿no? Entonces, es algo que no fue nuevo y algo que no sucedió por casualidad, como dije ahorita, pero también hay unas evidencias físicas reales de que Él resucitó, ¿no? Esto es, Él apareció a muchas personas después de resucitado. Entonces, ahí mismo en 1 Corintios 15, en los capítulos del 5 al 8, no sé si Luigi me puedas ayudar a leer, por favor, del 5 al 8, de 1 Corintios 15. Hasta ahí, Luigi, gracias. Entonces esas son evidencias físicas, ¿no? Dice que apareció a Pedro, apareció a los 12, pero podríamos decir, bueno, pues es que ellos eran sus discípulos, ¿no? Para que no quedara ninguna duda, dice ahí que apareció a 500 personas a la vez, ¿no? Nosotros aquí somos aproximadamente 100, 120, apareció a 5 veces más la cantidad de los que estamos aquí, y todos lo vieron, ¿no? Y pudieron dar testimonio de que Él realmente resucitó y que estaba vivo. Estos son unos hechos, se podrían decir, históricos, ¿no? Se profetizó antes de que Él viniera. Él, estando aquí, dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y físicamente se le vio andar después de que había muerto, se le vio andar exhibiendo a la muerte, ¿no? Se le vio aquí vivo, y son los hechos históricos que podemos hablar. Pero realmente lo que nos atañe a nosotros, esto se podría usar para si alguien tiene alguna duda o en su corazón, o si alguien le pregunta o tiene dudas de que Jesucristo resucitó, aquí están los hechos históricos que lo demuestran, ¿no? Pero lo que realmente a nosotros nos importa y nos atañe es qué beneficios o cuál es el motivo de su resurrección, ¿no? Ahí podemos ver que sí resucitó, pero realmente lo que importa es lo que esa resurrección trae a nuestras vidas, ¿no? La prueba espiritual de la resurrección de Cristo es la transformación en nuestras vidas. Aquí en la Biblia, en este pasaje, marca, o vamos a leer, la transformación en la vida de Pablo, ¿no? Y es en 1 Corintios 15, nuestro pasaje es el 9 y el 10. Dice: porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, lo que soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí nos está hablando del cambio, ¿no? De la transformación de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia. Él era un perseguidor, él mataba a los cristianos, tenía autorización, tenía el poder en esta tierra de poder hacerlo. Y Jesucristo aparece a él y inmediatamente él cambia su manera, ¿no? de ver las cosas. Y vamos a verlo, por favor, ahí en Hechos 9, 4 y 5.
esta transformación de la que está Pablo narrando su transformación, vamos a ver ese evento, ¿no? Hechos 9, 4 y 5. Dice así, voy a empezar a leer desde el 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Entonces, él tuvo un encuentro con Jesucristo y lo que él le dice es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Es lo primero que Pablo le dice, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le da una indicación y él la sigue y bueno, la historia sigue ahí, ¿no? Pero así como Pablo y como está aquí documentado en la Biblia, yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos visto esa transformación en nuestra vida y en la vida de otros hermanos, ¿no? Y esa es la evidencia más fiel de que Jesucristo resucitó, porque un muerto no puede hacer cambios en la vida de nadie, ¿no? Un muerto no puede obrar en la vida de nadie, un muerto no puede hablar. ¿O alguien ha escuchado hablar a un muerto? Entonces, esa evidencia y esa actitud que tuvo Pablo es la que nosotros debemos de tener, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con esa resurrección, no? Él ya resucitó, Él hizo su parte y te toca a ti, nos toca a ti y a mí aceptarle y realmente cambiar nuestra vida, ¿no? Realmente decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No podemos pedirle al Señor que haga algo. Él ya lo hizo todo. Ya no tiene nada que hacer. Él ya lo hizo todo. Ya vino, ya dio su vida por ti, derramó hasta la última gota, resucitó. ¿Qué más le podemos pedir a Dios que haga? Dice que Él exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios, ¿no? Él es todopoderoso. La palabra habla de que los mares le hacen caso, de que los cielos, Él da una orden y se da, ¿no? Decía el video que estaban todos esperando porque sabían que a la mínima orden del Padre venían y deshacían, hacían y deshacían aquí, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos tú y yo, hermano? ¿Quiénes somos tú y yo para no obedecer a Dios, para no obedecer a Jesucristo? Todos lo obedecen. El Satanás mismo, que es un ser poderoso y la Biblia lo reconoce como un ser poderoso, más poderoso que cualquiera de nosotros, la mínima orden que Dios le dé, la obedece, porque Él reconoce el poderío del Señor. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu vida, ¿qué somos? ¿Qué somos tú y yo para no obedecerle? Para decir, no, Señor, no quiero nada contigo. No somos nada nosotros para hacer eso. Vamos a ver también la importancia de esa resurrección, ¿no? La importancia, aparte de la transformación de nuestras vidas, la importancia que tiene en lo que nosotros predicamos o en lo que nosotros creemos, ¿no? Voy a dar lectura al versículo del 13 al 19 del mismo capítulo. Dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración y de todos los hombres. Entonces, el primer punto es que si los muertos no resucitan, Cristo no ha resucitado, ¿no? Entonces, si Cristo no ha resucitado, seríamos testigos falsos de lo que estamos predicando, ¿no? Nosotros predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que cambia vidas
y a un Cristo que venció la muerte y venció la cruz. Entonces, si dice aquí, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y nosotros seríamos testigos falsos. ¿Qué quiere decir esto? Que estuviéramos echando mentiras, ¿no? Estuviéramos predicando algo falso si Cristo no hubiera resucitado. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque dice la palabra que Él clavó el acta de los decretos que nos acusaba en la cruz. Y si Él no hubiera resucitado, esa acta estuviera todavía en nosotros, todavía fuéramos pecadores. Somos pecadores, pero no se hubieran perdonado nuestros pecados, ¿no? Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y seríamos personas dignas de lástima. ¿Por qué dignas de lástima? Porque estaríamos creyendo en algo que no es, ¿no? Hemos visto gente, o es más común a veces en los niños, ¿no? Que creen en fantasías o en cosas que sabemos que no van a suceder. Y lo podemos entender porque son unos niños, ¿no? Echan a volar su imaginación. Pero, pues si viéramos a una persona adulta decir, ay, es que yo soy Superman, ¿no? Voy a aventarme del edificio y yo puedo parar el mundo. Entonces dijeras, bueno, pobrecito, ¿no? ¿Te daría lástima a una persona así, sí o no? ¿Por qué? Porque sabemos que está creyendo en algo que no existe, en algo que realmente no existe y nunca va a suceder. Entonces, si realmente Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos dignos de esa misma lástima, ¿no? De decir, pues pobrecitos estos creen en una fantasía, ¿no? Creen en algo que no sucedió. Pero también dice ahí que vana sería nuestra predicación y nuestra fe. Yo me di a la tarea de buscar la palabra vana, quiere decir vacío o sin contenido, ¿no? Entonces, nuestra fe sería vacía, no tuviera ningún contenido nuestra fe, porque sería vana. No tendría un sustento nuestra fe. La resurrección de Cristo es la respuesta de Dios al lamento de Salomón en Eclesiastés 1:2, que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Él dice, vacío es todo, nada tiene sentido. Y gracias a Dios por su victoria y por su resurrección, Cristo da respuesta a eso, ¿no? Recordemos que Salomón vivió en tiempos cuando Jesucristo todavía no había venido, ¿no? Es del Antiguo Testamento. Entonces, su resurrección es una respuesta a esa oración, ¿no? Que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nosotros podemos decir que para nosotros ya no es vanidad, porque ya llenamos ese vacío que había en tu vida, en mi vida, ya lo llenamos con Jesucristo. Puede ser vano este mundo, o lo que hay en este mundo, que era lo que se refería a Salomón, pero nuestra vida no es vanidad. Todo lo que hacemos no es vanidad, porque tiene un sentido, no es vacío. Si venimos a la iglesia, es con un propósito, porque Dios ha llenado nuestras vidas. Si venimos a dar de nuestro tiempo, no decimos, no, pues esto es vanidad, ¿no? ¿Para qué queremos pintar la iglesia? ¿Para qué queremos que se vea? No es vanidad, porque nosotros lo hacemos para Dios, y Dios ve nuestro trabajo, ve nuestro servicio, y ve lo que hacemos para Él, ¿no? Pero también más adelante en este pasaje habla de cómo va a suceder ese momento cuando Jesucristo venga y nosotros también resucitemos, porque Él lo prometió, viene en sus escrituras, y como vimos hace rato, ¿no? La muerte de Jesucristo estaba profetizada y se cumplió. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento que se profetizó, la venida del Mesías, la muerte de Cristo y muchas otras cosas, se han cumplido. Entonces no tenemos por qué tener duda de que lo que aún no se ha cumplido y que está profetizado se vaya a cumplir. No debemos de tener ninguna razón de duda, porque si todo lo anterior se ha cumplido, entonces ¿por qué dudar que lo demás que está aquí se vaya a cumplir? No hay razón para hacerlo, ¿no? Entonces, Cristo habló de que Él va a venir por nosotros y que si estamos muertos vamos a resucitar, ¿no? Vamos a resucitar juntamente con Él, pero no va a ser así como estamos, ¿no? Tal vez sea algo que nos cause dudas, o que digamos, pues ¿cómo, no? ¿Cómo voy a resucitar a los que incineran? Que los ponen ahí y los hacen un polvito. Pues ¿cómo se van a volver a juntar, no? Y volver a ser un cuerpo. Pues aquí la palabra nos da unas ideas o unos esbozos de cómo va a ser ese momento, ¿no?
Voy a leer unos pasajes del mismo capítulo, 35, el 40 y el 44. Dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Y el 44, se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y hermanos, nadie se me ofenda, pero el cuerpo en el que estamos ahorita es el cuerpo animal. Entonces, ese cuerpo no va a resucitar con nosotros. Vamos a ser transformados, vamos a resucitar en un cuerpo espiritual. Jesucristo, Dios nos va a dar otro cuerpo en las nubes, ¿no? Entonces, no tienes por qué preocuparte si dices, ay, que no me quemen cuando me muera, no, que no hagan esto. Este cuerpo que tienes es el cuerpo animal, no vale nada. Ese sí se va a quedar aquí. Nosotros vamos a resucitar en un cuerpo celestial, en un cuerpo sin pecado, porque no podemos con este cuerpo que hemos cometido pecados y que hemos ofendido a Dios, no podemos entrar en la presencia de Dios porque Dios no soporta el pecado, ¿no? Entonces va a ser en un cuerpo celestial en lo que nosotros vamos a resucitar, en un cuerpo sin corrupción. Dice ahí también el verso 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Y dice el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces ese cuerpo no va a tener corrupción y no va a ser carne ni sangre, va a ser un cuerpo celestial. Entonces, así dice Dios que va a ser de esa manera, ¿no? También dice que va a ser con gloria y con poder. Ahí en el verso 43, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, ¿no? Jesucristo resucitó con poder. Resucitó y vino y abolió todo lo que había en nuestra contra, y Él tiene la potestad y tiene el poder sobre todo, absolutamente todo en este mundo, ¿no? Y Él promete eso mismo para nosotros, ¿no? Promete ese poder. De hecho, déjenme hacer una pausa, ¿no? Ese poder lo vamos a tener cuando estemos allá, pero la sangre de Cristo nos da ese poder aquí, ¿no? Porque Él dice que en su palabra, cuando Jesucristo estuvo aquí, hizo muchos milagros, resucitó muertos, dio vista a ciegos, hizo muchas cosas, ¿no? Que ahí los vemos en los evangelios. Y Él dijo que iba a dejar al Espíritu Santo y que nosotros íbamos a poder hacer eso y más. Entonces Él nos ha dado el poder, y en este momento nosotros tenemos ese poder, el poder de la sangre de Jesucristo, ¿no? Como veíamos ahí en el video, tiene un propósito, esa sangre tiene un propósito. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con ese propósito, con esa sangre de Cristo? ¿Estamos abusando de la gracia? ¿Estamos realmente aprovechando lo que Jesucristo hizo con nosotros? Claro que valió la pena, no podemos preguntarnos si valió la pena, pero si fuera tu vida únicamente por la que Cristo dio su vida y resucitó, ¿crees que realmente haya valido la pena? Para Él valió la pena, ¿no? Porque Él va a salvar a toda la humanidad, y cualquiera que se arrepienta va a ser salvo, ¿no? Porque aquí lo dice su palabra. Pero si tú examinas tu vida, lo que estás haciendo, lo que haces, dices, ¿realmente valió la pena que Cristo muriera por mí? O sea, realmente, híjole, a lo mejor valió la pena no sería lo más correcto de decir. Tal vez sería, realmente ¿estoy yo aprovechando ese sacrificio que hizo Dios por mí? Yo creo que sería una frase más correcta, ¿no? ¿Realmente yo estoy aprovechando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí? O sea, ¿estoy dándole la honra y la gloria a Dios? Si Él me manda algo, lo hago. ¿Estoy tratando de vivir una vida como Él la marca, como Él la pide? ¿O realmente estoy abusando de la gracia, ¿no? Estoy diciendo, bueno, la palabra dice que si yo confío en Él y que lo acepto en mi corazón y que reconozco, voy a ser salvo, ¿no? Y sí lo dice la palabra, pero ¿realmente estamos aprovechando ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros? ¿Estamos dándole la gloria, la honra que Él se merece? O sea, todo lo que Él hizo en la cruz, todo lo que se humilló, todo lo que se exhibió,
todo lo que tuvo que soportar, lo hizo por ti. Y por mí, claro, pero por ti, ¿no? Debemos de tomarlo personal y decir, híjole, realmente estoy yo dando ese plus de mí, dando lo mejor de mí para exaltar a Dios, o estoy menospreciando el sacrificio que hizo Dios. Porque si estamos abusando nosotros de la gracia, si estamos pecando deliberadamente aún conociéndole, y si ya siendo aceptados por Él estamos despreciándolo, pues realmente estamos pues haciendo eso, ¿no? Despreciando el sacrificio que Él hizo. Y todo lo que Él hizo ahí en la cruz, pues tal vez en tu vida no ha valido la pena, ¿no? Porque no estás dándole la importancia a algo que es muy importante, ¿no? Dice que todos seremos transformados y venceremos la muerte. Jesucristo ya venció la muerte, pero como les decía, Él ha prometido, todas las victorias que Él ha tenido las ha prometido a nosotros. Entonces nosotros también vamos a vencer la muerte. Y la muerte realmente para nosotros es el comienzo, ¿no? O sea, tú ponte a pensar en la cosa más grave o más mala o más perjudicial que te pueda hacer una persona aquí en esta tierra. ¿Qué es lo más que te puede hacer alguien aquí? Lo más que te puede hacer alguien aquí en este mundo es matarte. No puede hacer más. O sea, por más enojado que esté, por más cosas que sea, lo más que puede hacer es matarte. ¿Y eso qué? Nosotros vamos a vencer la muerte, ¿no? O sea, que Cristo ya vino y venció la muerte. Entonces, realmente, como dicen, no debemos de tener miedo a las personas de este mundo, no debemos de tener miedo a lo que aquí sucede, porque lo más que pueden hacer es matarnos. A Jesucristo quisieron hacerle muchas cosas, pero lo más que pudieron hacer fue matarlo. Y Él los exhibió, ¿no? Porque lo mataron y resucitó, y con esa muerte nos ha dado vida a todos. A todos nosotros nos ha dado vida. Entonces, realmente nosotros tenemos la victoria sobre la muerte. Y la muerte para nosotros es empezar a vivir con Cristo. Entonces debemos de pensar de esa manera, ¿no? Debemos de tener miedo de no tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos de tener miedo de no honrar a Cristo. Debemos de tener miedo de decir, si yo no le hablo a alguien de Cristo, esa persona no ha vencido la muerte, porque Dios, Jesucristo, las promesas que tiene son para sus hijos. Y si alguien no es hijo de Dios, si alguien no es hijo de Jesucristo, no tiene esa salvación y no tiene ese poder sobre la muerte, ¿no? Los versos 51 y 52 de Primera de Corintios dicen: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habla también en Tesalonicenses de eso, ustedes lo leen después. Y ahí nos habla de eso, ¿no? De que los que no hayan muerto, y Pablo estaba muy seguro de que él no iba a estar muerto cuando venía Jesucristo, le fallaron sus cálculos, pero habla de eso, ¿no? De que los que no estén muertos todavía, podemos ser nosotros, puede ser que no nos toque a nosotros, pero se va a tocar la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos, dice, los muertos serán resucitados y nos levantará a las nubes con él. Entonces la muerte en ese momento va a dejar de tener cualquier poder en nuestras vidas, ¿no? Lo que más podemos temer, decía, en este mundo es la muerte. En ese momento va a dejar de tener poder y vamos a ser transformados juntamente por Dios. Versos 57 y 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos trae la resurrección, hermanos? Nos trae eso, ¿no? Nos anima a servir en la obra de Dios. Si sabemos que Él resucitó y que Él nos ha dado la victoria, pues ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos
importante no es convencer a alguien de que Jesucristo resucitó, porque sabemos que sí lo hizo. Y si es necesario podemos darle esos pasajes, ¿no?, para que lo crean. Pero lo que realmente importa es lo que esa resurrección ha transformado tu vida, lo que estamos haciendo con esa resurrección. Yo creo que el mayor testimonio que le podemos dar a una persona es el cambio que hay en nosotros. Podemos decirle: mira, Jesucristo resucitó y Él venció la muerte y Él tiene poder y Él exhibió al diablo. Y si en la menor prueba que tengas o si en el menor conflicto que tú tengas te ve que te amedrentas, que ya te dio depresión, que ya no sabes qué hacer con el estrés, que te estás muriendo porque no tienes un empleo, no sé, cualquier cosa, entonces todo lo que tú digas, todas las palabras, entonces sí serán vanas, ¿no? ¿Por qué van a ser vanas? Porque para Él van a ser vacías. Va a ser vacía una información que tú le estés dando de algo que tú crees y que no lo estés viviendo, porque tú le vas a decir con tu boca que Jesucristo resucitó, que venció la muerte y que eso te da tu poder, y en el menor de los problemas que tengas tú te vas a amedrentar. Entonces para Él la enseñanza que tú le estés dando va a ser vana, va a ser vacía, que Él no va a ver realmente a ese Jesucristo resucitado, Él no va a ver ese poder, Él no va a ver esa sangre derramada en ti. ¿Por qué? Porque tú no estás realmente testificando ese poder de esa sangre, de esa cruz, ¿no? Entonces yo los invito a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que realmente le dé sentido en nuestras vidas, que realmente en nuestras vidas esa muerte tenga sentido, ¿no? Que todo lo que tuvo que pasar el Padre, que como vimos ahí, ese video que vimos, tiene muchas verdades bíblicas, pero también es la percepción personal de alguien, qué es lo que cree que estaba pasando en el infierno y en el cielo en ese momento. Un acontecimiento tan importante que aún ha marcado antes y después de Cristo este mundo. El que sea más ateo en este mundo tiene que sujetarse a esas fechas, ¿no? Para dar una fecha tiene que decir que fue antes de Cristo o después de Cristo. Y por ateo que sea, lo tiene que declarar, ¿no? Tiene que declarar aún en su incredulidad, porque la historia así lo marca. Si quiere dar una fecha, él tiene que declarar que es antes de Cristo o que es después de Cristo. Entonces fue un acontecimiento tan importante que aún históricamente está marcando al mundo, ¿no? Entonces, si marca al mundo, si marcó en el infierno, si marcó algo en el cielo, ¿qué está marcando en tu vida? Si fue tan importante para todos, ¿por qué en tu vida no tiene sentido? O sea, ¿por qué no está teniendo sentido en nuestras vidas eso? Vamos a pedirle a cerrar nuestros ojos y pedirle a nuestro Dios que realmente le demos ese significado, ¿no? Que realmente le demos esa importancia en nuestra vida a ese sacrificio que Jesús hizo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya. Gracias, mi Dios, porque estamos seguros, mi Dios, que tú veniste a este mundo. Estamos seguros que moriste y también estamos seguros, mi Dios, que resucitaste, Padre. Pero, Señor, esta mañana que recordamos ese sacrificio, esa muerte, esa resurrección, que celebramos que tú venciste a la muerte, que celebramos que humillaste públicamente a Satanás y a sus huestes celestiales. Padre, te estamos pidiendo que realmente nos ayudes a entender eso en nuestras vidas, que eso es algo importante para nosotros también, y que realmente podamos tomar ese sacrificio, podamos tomar ese poder en nuestras vidas y podamos hacerlo nuestro, no solamente saberlo, no solamente conocerlo, porque muchas personas lo podrán conocer, muchas personas lo podrán saber, pero si se queda en eso, se queden simplemente en un dato histórico para nosotros. Nosotros no queremos que estas fechas sean igual que lo son para muchas personas, días de asueto, solamente días de no ir a trabajar, días de no ir a la escuela, de ver una película tuya en la tele. Queremos que realmente, Señor, tú nos recuerdes
todopoderoso que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas y te dejamos, mi Dios. Y a reconocer, mi Dios, que tú también eres un Dios de oportunidades, mi Dios. Que tú no nos condenas, Padre, tú no veniste a condenarnos, tú veniste a salvarnos, viniste a darnos vida. Y Señor, si nosotros la hemos estado rechazando, ayúdanos, mi Dios, a poder regresar a tus pies, Padre. A poder regresar a lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Estamos despedidos. Y solamente para terminar, quiero decirles que si alguien que esté aquí no tiene esa seguridad de salvación, no sabe que si hoy muere estaría con Jesucristo en el cielo, y si realmente no está seguro de que lo que hemos hablado aquí es verdad, puede acercarse con cualquiera de nuestros hermanos para que puedan platicar con él más ampliamente. Un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano. Y nada más